Bienvenidos a un nuevo spin-off de Quiero Ser Nerd, Un podcast donde hablaremos de videojuegos. pero de una manera diferente. Yo soy Juan Eduardo. Y yo soy Lucho. Bienvenidos a Quiero Ser Gamer. Grande Juan Lalo. Lucho, ¿cómo estás? Bien, compadre, ¿y tú? Querido. Bien también, súper bien. Atrasados estamos. Perdón a la gente que está Uh. esperando el martes que salga. No Sí. alcanzamos a llegar. Lo siento. Estamos grabando esto el día martes. de hecho. Lamentablemente se cumplió una de las profecías de que nos pilló la máquina, la pega, las cosas del día a día. Y bueno. Sí. Pero lo bueno es que todavía no nos pasamos a la semana siguiente. Así que estamos todavía más o menos al día. No estamos tan atrasados. Sí, en función de lo que nos demoremos en editar, creo que este capítulo va a llegar como unas 48 horas atrasado, 72, por ahí. Claro, voy a 84, 95, 104, no importa. Pero por ahí. va a llegar. Semanas, días. Son 25 días. Semanas, sí. No, pero bueno, seguimos ahí. Exactamente. Y este ya capítulo, no sé, ya perdí la cuenta. 24, ¿cuánto llevamos ya? Este es 24, sí, pues. Segunda docena, excelente. Buenísimo, sí, llegamos ahí al paquete de huevos. Buenísimo, Genial. al paquete de huevos. Oye, no te voy a preguntar nomás, como qué ha pasado contigo estos días, que hay jugado, no sé, cuéntame. Sí, porque al fin comenté en el capítulo anterior que había terminado el Ghost of Tsushima, que es súper largo, pero muy bueno. Sí. Bueno, y como comentaste en el capítulo anterior que el hijo de Dennis Quaid era fan de BioShock, Ajá. mucha me entusiasmé y lo encontré en oferta, estaba baratito el juego, así que empecé a jugar BioShock 1. Buena, un clásico de clásicos. Sí, pues es un remasterizado, como tú has comentado también, que de repente no es tan fan que hagan eso, pero bueno, para los que jugamos atrasados Claro. como yo, para los opuestos a los early adopters, los late adopters, ese soy yo. Agarré el juego tarde, Sí, pero oye, ¿sabéis que he avanzado rápido parece? Porque yo te comenté en qué parte había quedado pegado el otro día, y tú me dijiste que ya como que había avanzado harto, ¿no? sí, no, ya creo que más de la mitad. Así que cuando avancé un poquito más, lo terminé o no sé, podemos hacer el próximo episodio quizás de Bioshock. Po. Sería bueno. Veamos cómo avanza. Yo terminaría para que hablemos un poquito de la trama, porque igual es interesante un poco todo este mundo y para no spoilers o cosas así, mejor hablemoslo cuando termine. Así que si queréis terminarlo, si querías avísame cuando lo termines y lo haces. Me parece. Así Sí. que, queridos auditores, más pronto que tarde, vamos a hacer un capítulo de BioShock para todos los que les guste su universo, que es bien particular. Es bien particular. Todo lo que quiero adelantar ahora, para no hacer spoiler. Sí, es muy especial. Sí. Oye, esto es para saber nomás, ¿te compraste el pack que vienen con los 3 juegos? Como el remaster que viene 1, 2 y 3. Era mi intención, porque estaba barato, y me pasó algo raro, que me llegó Ajá. incluso un mail, si no me equivoco, de, no sé, de las novedades de PlayStation. Y... no, miento. Simplemente después de armar el capítulo donde hablamos de los famosos, de los videojuegos, y salió el tema de BioShock, lo busqué, y me aparecían los 3 juegos en $20, lo cual lo encontré súper interesante, y lo fui a comprar. Ajá. Y al momento de ir a pagar, los $20 se transformaron en 50, entonces como que me dio rabia y me piqué y no lo quise comprar. Pero después lo empecé a buscar de a uno, Ah, muy bien. Muy bien. y después lo empecé a buscar de a uno, y efectivamente se mantiene la oferta si los compráis por separado. Entonces, si me compro los 3, voy a gastarme creo que los mismos $20. Claro. Ahora, partí con el primero porque tal vez no me engancho tanto y me quedo jugando con el uno nomás, pero bueno, no sé, ¿tú lo has jugado todo por si acaso? Consulta. Mira, he jugado el 1, el 2. El 1 he jugado 2 veces. Jugué el 2 y el 3 lo partí jugando. Me encantó, el 3 lo encontré súper entretenido. Pero dejé jugarlo en un momento que me cambié de casa, qué sé yo, y lo dejé botado, quiero volver. Perfecto. Pero lo tengo también, el Infinite. Infinito. Yo creo que el... Bueno, hagamos una cosa. Dejemos esto para cuando hablemos de Bioshock. Me parece. Ahí te comento un poco. Me parece. Pero termina el primero y lo lanzamos. Ya, perfecto. Entonces, cambiando de tema, ha llegado carta. ¿Carta para quién? Para Luis Checura me llegó un correo. ¿Ya? El 18 de abril, así que a pocos días de que estamos grabando ahora, Ajá. de que ya tiene fecha de lanzamiento Dune Awakening, un juego que yo sé que para ti y para mí Eso. es algo potente. Sí. No sé si la gente ha escuchado todo y sabe que somos fanáticos de la ciencia ficción y especialmente de Dune, que nos gusta mucho ese mundo. Por supuesto. Es todo un universo. ¡Qué buena! Oye, ese juego parece que la va a romper porque es un juego súper grande. Sí, Como que con mucho presupuesto. No es como el otro juego que ha sido medio independiente, entre comillas. Este es como grande. sí. Todo parece indicar que este juego va a ser muy, muy grosso. Bueno, este mail me dice que el lanzamiento es el 10 de junio, lo cual a mí me llena de felicidad y expectación. Como bien dices tú, somos muy fan nosotros de la obra de Frank Herbert que se llama Dune, Duna en español. Así que este es un pretexto nomás para poder hablar de ese universo que nos gusta tanto. Pero además, como dices tú, como nos dimos cuenta que este juego va a ser tan grande, Dune Awakening,
decidimos que vamos a dejar el capítulo de hoy para todo lo que se ha creado hasta ahora de videojuegos de Duna. Y una vez que ya juguemos Dune Awakening, considerando que va a ser un juego tan potente, en su momento haremos un segundo capítulo de Duna, solo dedicado específicamente a ese juego nuevo. Solo ese, Sí, sí. sí. Que podemos comparar también con los antiguos también, si alguien puede escuchar este antes del otro, también puede ser bueno como para ir comparando. Excelente, excelente. Oye, son 48 días, 8 horas y 46 minutos para que se haga el juego. Encontré un conteo, lo voy a dejar ahí en mis favoritos. Qué buena idea hacerse ahí un countdown. No, excelente. Eso sí, a propósito, siendo una obra tan grande que ha inspirado a la ciencia ficción actual, o sea, yo creo que todos los grandes autores de ciencia ficción actual, de ciencia ficción tipo ópera espacial, se han influenciado de alguna u otra manera de la historia de Frank Herbert, que es del 65. Es un libro... Sí. Esto es algo de ciencia ficción que se podría considerar como clásico ya, siendo del 65, junto con Asimov, que también es más o menos contemporáneo de esa etapa. Son dos de las obras más importantes de la ciencia ficción que influencian a la ciencia ficción moderna. Pero a pesar de eso, yo creo que no hay tantos juegos. Sí, es cierto. Sí. Y que igual pasa que creo que la cultura de videojuegos es más como pop, y cuando las cosas pasan a ser pop, salen juegos. Por ejemplo, bueno, una vez me dijeron a mí, cuando me hablaban de Dune, antes de leerlo, me dijeron, es como el Señor de los Anillos de la ciencia ficción. ¿Cachai? Ajá. Entonces, si lo pensáis bien, nadie pescaba el Señor de los Anillos hasta que salió la película, y después estuvo lleno de videojuegos, todo el mundo lo conoce, todo. Creo que Dune, con la película nueva, como que recién como que está entrando como al panorama de la gente de todo el mundo. Antes eran como juegos más independientes, un poquito juegos. Yo creo que ahora por las películas se ha hecho bien masivo. Está lleno de juegos de mesa, un montón de cosas en los últimos 4 años. Oye, qué buen punto, tenéis toda razón. Sí, no lo había visto desde ese punto de vista. Y no siempre es el cine el que catapulta el juego, porque también se podría dar el caso opuesto, como pasó con The Witcher, por ejemplo. Claro, sí, exactamente. Que Witcher partió al revés, pues como lo hablamos esa vez, los libros que pasaron a videojuegos y después a la serie. Sí, buen punto. Sí. Mira, y el listado de juegos que yo tengo anotado acá en mi ayuda de memoria son los siguientes. Dune, del año 92. Dune 2, del año 92 también, son contemporáneos, a pesar de que se llamen Dune 2, salieron muy seguidos. Ajá. Después viene Dune 2000, del año 98. Después viene Emperor, Battle for Dune, ya lo voy a decir en inglés, no, porque mi ayuda de memoria está en inglés, pero me van a entender. Del 2001. Ajá. Frank Herbert's Dune, del 2001. Frank Herbert, le recuerdo ahí que es el autor. Dune Generations, del año 2001, cancelado. Y aquí empiezan a aparecer unos cancelados, lamentablemente. Dune Ornithopter Assault, que es como combate de ornitópteros. Tremendo nombre. Sí, pues, que son los vehículos voladores especiales que se usan en Dune, que son muy particulares, los vamos a comentar. Sí. También sí. lamentablemente fue cancelado. Después tengo aquí en mi listado Dune Spice Wars, que son las guerras de la especia también lo vamos a comentar. Mucho más reciente, o sea, se saltaron 20 años para sacar otro juego, y yo creo que aquí empieza a aparecer lo que dices tú, por la influencia de las películas. Porque el 2022 viene Spice Wars, y después viene Awakening, este juego que se va a lanzar el 10 de junio. Eso Pues, tengo yo en mi listado. Si te das cuenta, tú dijiste que el Dune y Dune 2 son 92. ¿Cachai? Ajá. Y si te das cuenta que Emperor Battle for Dune y Frank Herbert Dune y el que está cancelado Dune Generation es de la del 2001, que es cuando sale la miniserie. Está todo conectado con las películas de David Lynch, con la miniserie, después ¿cachai? Con todas las cosas como de la televisión o el cine. Mira. Tienes toda razón, así que aquí la tele o el cine ayudó a catapultar estos juegos. Muy buen punto. De hecho, el primer Dune del 92, yo no lo jugué, o sea, me acuerdo de haberlo visto, que se lo tenía, no me acuerdo si lo tenía o no, pero me acuerdo de haberlo jugado un poco, pero nunca lo jugué entero, porque claro, era en inglés, yo no hablaba inglés cuando era chico y todo. Y ese juego tenía mucha como estética de la de David Lynch, con esos trajes negros, el Paul se parecía mucho a Ken McLachlan, me acuerdo. Como la gráfica era muy parecida a la película. Estaba basado en eso, más que en el libro. Digo, la estética. Mira, yo lo jugué y diste en el clavo. Diste en el clavo porque efectivamente este es un juego que tomó las dos cosas. Tomó la historia del libro, que es diferente a la de la película de David Lynch, tienen hartas diferencias, Sí. pero sí la estética. Entonces, ayuda o influencia, como tú habías bien dicho, las películas. Este juego yo lo jugué y era súper interesante, y es un juego que yo no he vuelto a jugar un juego de este tipo, siendo un juego tan antiguo del año 92. La particularidad que tenía, que las órdenes que tú le dabas al personaje las tenías que escribir. En vez de hacer clic y eso, Claro. tú las escribías, así como muévete para allá, muévete para acá, como eran estos juegos antiguos de texto, Sí, aventuras de texto. Las primeras aventuras fueron así, pues tú tenías que ir al norte, ver, tomar papel, cosas así. Exactamente.
pero sí tenía gráfica, pues este era un juego donde tú estabas viendo, tenía imagen, que eso es lo que quiero decir. No tenía Claro. mucha animación, no tenía mucho video, entonces tocaba escribir, tocaba un ejercicio, podía desplazar izquierda o derecha, entonces tenía un poquito de aventura gráfica, tenía un poquito de aventura de texto. Era una etapa donde los juegos recién se estaban transformando en lo que estamos conociendo ahora. Claro, igual es un gran avance tener imágenes, porque antes era como puro texto y descripción de texto, y cuando ya habían imágenes y a color más encima, era igual se agradecía. Correcto. Yo como ahí empecé a jugar cuando era chico los videojuegos más o menos, por ahí. Entonces tengo la imagen de esta novedad de colores que se veía ahí. Y a veces eran como mini animaciones, pues, como una puerta tut, tut, y se abría, nada más. Pero tú no dices, oh, la puerta se abrió. Justamente. Sí. Y aquí este juego también tenía algo que tiene la novela, que es algo muy particular. Quiero aprovechar de... Y ahí métete cuando queráis, porque yo sé que a los dos nos gusta mucho esta novela, que es una de mis novelas favoritas, Duna. Sí, también mío. Esta novela, sí. Esta novela tiene algo particular donde constantemente tú estás leyendo lo que está pensando algún personaje. Entonces te estás metiendo como en la cabeza de los personajes, como Claro. por ejemplo, cualquier cosa. Voy a dar un ejemplo burdo, pero como decir, ¿será que Juan Lalo tiene ganas de seguir haciendo este spin-off? Cosas por el Claro. estilo. ¿Te Estoy fijáis? yo Ah, sí. No, mentira, lo paso muy bien. Oye, mira, déjame contar un poquito de la novela, ¿te tinca? Porque pues, si alguien no cacha mucho. Por favor, porque es maravillosa. Sí, mira, Dune es mi novela favorita de la vida, me encanta. Es una obra de arte, yo encuentro. Tiene es todo bueno, pero básicamente es una novela que se convierte en saga, pero si uno lee la 1 ya como que entiende un poco la historia en general. Y trata de un futuro en el cual el hombre, después de una guerra con las máquinas, así como tipo Terminator, decide no hacer más máquinas. Entonces la Claro. humanidad evoluciona con tecnología, pero sin usar como inteligencia artificial. Y Sí. se crean varias casas en el camino, o sea, casas no como escuelas, que entrenan por diferentes ramas. Una de ellas, por ejemplo, es la computadora humana, que es una persona tan entrenada que puede como pensar, tú le das información y te da un resultado, pero es una persona, entrenada como un computador, pero es una persona. Cosas así. Bueno, se empieza a expandir el universo y esto es la Tierra en el futuro, o sea, realmente el pasado somos nosotros. Y llega un momento en el cual descubren un planeta que tiene una especia. La especia es un elemento que tiene muchas propiedades, que subobra muchas cosas para dejar en el espacio, por ejemplo, que eso hace que explote los viajes espaciales y otras cosas más que van a leer ahí. Y esta cosa es tan codiciada que el que mantiene como el control de este planeta, que se llama Arrakis, y le dicen Dune, este planeta, si está controlado por una casa, esa casa es la más poderosa. Tiene como todos los privilegios y controla la economía, todo lo que gusta. Entonces, esto parte cuando en este mundo, la novela digo, en este mundo que acabo de explicar, hay una pelea por ese planeta, porque al final hay dos casas enemigas que quieren control sobre eso básicamente y eso pasa. Entonces el protagonista es Paul Atreides, que es un joven de 15 años, hijo de una de estas familias, que supuestamente es la familia buena, obviamente. Eso, ¿o no? Correcto. Lo conté bien, ¿no? Correcto. Una idea. Oh, súper bien, súper bien. Ahí quiero agregar que cuando habla de casas, Juan Lalo, se refiere a que en el mundo político de Duna se entregan a ciertos personajes poderosos, políticamente poderosos, Claro, se le entrega un planeta a suerte de feudo. exactamente. Sí. Entonces, como es un feudo, aquí ocurren situaciones donde los buenos tienen su planeta y lo llevan de súper buena forma y el rey es súper querido por sus habitantes. Y así como también pueden existir planetas donde eso no sucede, donde el señor feudal o la casa que tiene a cargo otro planeta lleva el planeta en forma tiránica. Claro. Entonces es como una exageración, como tiende a ser la ciencia ficción y algo súper interesante. Es una exageración de cosas que uno puede vivir en el mundo actual, en la realidad actual, llevada a este extremo. Esa es la gracia que puede hacer la ciencia ficción. Claro, sí. Sí, no, súper bien explicado, quedó clarito. Entonces, la novela tiene cosas particulares, aparte de este setting que nos dio Juan Eduardo, como les comentaba yo, de que uno podía leer lo que estaban pensando muchos personajes, se mete en la psique del personaje. Y además que tiene otra particularidad que tal vez no esté muy conectada con los juegos, pero quiero decir lo que a mí me encantó. La cantidad de lore que genera esto es impresionante, porque cada vez que tú partes Sí. Ahora, no es el único libro que lo tiene, pero fue la primera vez que lo leí yo. Yo leí este libro por primera vez, no sé, como a los 18 años tal vez. Y era la primera vez donde yo leí que cada inicio de un capítulo tenía una entrada, como un corto, un mini, Extracto. una mini introducción, un extracto, pero ese extracto hacía referencia a una enciclopedia, por ejemplo, Claro, a otro libro. a otro libro, o de repente a un libro religioso, pero religioso de la religión que existe en el universo de Duna. Dentro del mundo de Dune, claro. Exactamente. Entonces,
Es muy potente cómo rápidamente tú estás inmerso en todo el lore de este universo al cual te lleva Frank Herbert, que es muy entretenido, muy entretenido. Qué lindo Dune, me encanta, la verdad. Porque tiene, el libro tiene política, religión, ecología, es como muy completo el mundo y se siente muy real, esa es la gracia del mundo, que todo, Sí, todo tiene sí. un sentido, o sea, el planeta tiene una ecología específica que funciona así, las casas, como hablamos recién, estas casas, la parte política también es muy importante, la religión juega un papel fundamental en todo, la creencia, las cosas que hacen, que no hacen, es un mundo súper rico. Sí, ocurren, por ejemplo, dentro del tema de la religión, una de estas escuelas que comentaba Juan Eduardo es de unas mujeres que se dedican a controlar la política y a crear mitos dentro de la sociedad, de las sociedades en plural. Claro. Entonces ellas crean mitos para que en generaciones, ni siquiera en años, en un futuro un poquito más adelante, sino que en generaciones, es un mito que crea en generaciones en el futuro, o sea, 5, 6, 7 generaciones en el futuro, el mito que ellas crearon les va a ayudar para empezar a controlar la sociedad. Claro. Es súper interesante lo que se plantea ahí. Mira, voy a dar un ejemplo como en la vida real. Creo que fue Alejandro Magno, pero cuando él conquistó Egipto, ¿no? O sea, él llegó a Egipto, ¿cierto? Alejandro Magno. Alexandros, sí. Bueno, él mandó antes a un emisario a escribir en las paredes donde estaban como toda la historia, las profecías que se dio, a escribir, yo tengo entendido que esto es verdad, a escribir cosas que anunciaban la llegada de una persona afuera que era así, así, así. Y cuando él llegó a Egipto, llegó al lugar donde había puesto estratégicamente estos mensajes y la gente lo recibió porque estaba como un poco anunciado en sus escritos que venía este extranjero. Qué sólido, qué sólido. Así entró a Egipto. Bueno, eso mismo hacían las Bene Gesserit, que metían una semilla para que después en algún momento pues, llegue una de ellas y sepa más o menos qué decir, todo para que digan, es la profecía, no sé. Sí. Buena. No, qué genial. El primer juego, como hablamos, es de texto y es el único juego así, porque los juegos de Dune en realidad tienen otro tipo de cosas y la particularidad que tiene es que es como muy narrativo y yo no lo he jugado y me arrepiento, ahora que estamos hablando de esto, debería buscarlo y jugarlo en una parte, porque encuentro que es súper interesante porque no hay otra cosa parecida a esto. Eso quería decir. Muchas gracias por su atención. Ya, pasemos buenazo. Pasemos al segundo. El segundo ya como... Dale, por favor. Oh, por supuesto. El segundo, que es del mismo año, Duna 2, es muy relevante y lo comentamos cuando hablamos con Héctor de los juegos RTS. Este es un juego de ese tipo, de Real Time Strategy. Y hasta donde yo tengo entendido, es de los primeros. No sé si es el primero, pero es uno de los primeros de los juegos de estrategia. Que les recuerdo que son estos juegos donde te toca empezar a construir una base, a desarrollar una cierta cantidad de soldados, de equipos de guerra y empezar a invadir las bases enemigas y así ir conquistando territorio. Sí. Este, sin duda, para mí fue el primer juego donde yo jugué un RTS, el primer juego que yo tuve de esta forma, y era muy refrescante por lo mismo, era muy innovador, era una forma de jugar muy entretenida, muy entretenida. Sí, es considerado el primero por la mayoría, pero los que no, igual admiten que tiene las convenciones que hoy día se ocupan en los juegos de estrategia, las más básicas, salen de ahí. Perfecto. Ahora sí, seguimos hablando de la historia de Duna propiamente tal. Este tiene la particularidad que, bueno, aquí tú puedes utilizar 3 casas. Tanto la casa Atreides, tanto la casa Harkonnen y tanto la casa Ordos. Y la casa Ordos, claro, y la casa Ordos fue inventada solo para este juego y en ningún otro momento aparece. Sí. O sea, aparece en otros juegos después porque se hizo muy famosa, pero es inventado para el juego, no está en los libros, no existe. Claro, no está en ninguna de la historia original de Duna. Sí, este era un juego buenamente pensado para, o sea, en ese tiempo los juegos eran más como de PC de este tipo, no eran más de consola, pero esto salió en el Sega Genesis. Ah, no sabía. Para jugarlo con joystick, eso es muy extraño, sí. Buenas. No, como te digo, la primera vez que yo jugué un juego así era muy entretenido. Y también cada una de las casas tenía ciertas particularidades, distintos tipos de armas, entonces nos daba lo mismo cuál usabas, sí. Y también nos comentó Héctor, si no me equivoco, que fue este, o el otro que vamos a comentar, que fue el tercero. Pero aquí fue donde empezó el árbol de desarrollo de tecnologías, donde tú ibas mejorando y adquiriendo mejores armas en función del desarrollo que tú ibas haciendo. Sí, no sé si fue el Dune 2000 o el Emperor Battle for Dune, pero uno de esos dos que vienen a continuación. Sí, uno de esos dos fue. Sí, porque hasta ahora eso de ocupar un mapa que se ve de arriba con unidades que nos han mandado de un lugar a otro y uno se ponía como a recolectar especies mientras otro atacaba, esas cosas vienen del 2 definitivamente, pero claro, hoy día tenemos un montón de cosas que hablamos esa vez de RTS y que claro, una cosa es el árbol que uno cuando va desbloqueando cosas, o sea, mientras va avanzando en una trama va desbloqueando cosas, por ejemplo, no sé, por la capacidad de ver un juego más básico, descubrir el fuego, por ejemplo, eso hace que la sociedad
empiezan, no sé, a cocinar, a construir cosas con calor. Entonces, la misma rama en este juego de Dune también existía para la tecnología, por las mejores armas, construcción de transporte. Si alguien descubre cómo volar, puede construir vehículos que vuelan, cosas así. Perfecto. Lo otro que esta forma de juego RTS le pega muy bien al universo Duna, porque la especia que comentaba Juan Eduardo, que se utiliza para todo, es la moneda económica dentro del universo Duna, se termina sacando como un mineral desde la arena del desierto, pero en la arena del desierto no puedes habitar, no puedes construir tus construcciones, valga la redundancia, porque hay un gusano de arena gigante que mide 400 metros de largo, no me acuerdo cuántas toneladas. Pequeño detalle, se nos olvidó mencionar eso. Un pequeño detalle, claro. Y tienen entre 10 a 20 o tal vez más metros de diámetro, son muy muy grandes, como unas lombrices de tierra gigantes. Y estos, como son tan grandes y pesados, se mueven en la arena como si la arena fuera un fluido. Claro. Entonces, le viene muy bien a este tipo de juego RTS, donde tú puedes construir en algunas partes nomás, que tiene que ser sobre la roca, pero además está este peligro de que tienes que ir a buscar la especia a la arena, pero estos gusanos los atrae la vibración, entonces mientras tú estás minando y sacando desde la arena la especia, los gusanos se sienten atraídos y vienen a atacarte. Entonces es muy entretenido cómo se lleva todo el universo de Duna y de la extracción de especias y las guerras por la especia para dominar, cómo se llevan a cabo en un juego RTS. Es muy entretenido. Es un juego que yo creo que si uno lo agarra ahora, uno lo disfrutaría de todas maneras, sobre todo los que somos fan de Duna, aunque sea muy antiguo. Sí, yo creo que sí, creo que el Dune 2000, incluso de ahí para adelante, todos esos juegos son como bien contemporáneos dentro de todo, porque pareció como época del Command & Conquer, de Warcraft, por ahí. Creo que son juegos que todavía podéis jugar hoy día. Sí. Y esto me acuerdo que está súper bien hecho. No lo he jugado hace mucho rato, pero me acuerdo que Dune 2000 también tuvo en el PlayStation, me acuerdo, PlayStation 1, lo tuve. Ajá. Y lo jugué años después, obviamente lo jugué, no sé, pues después del 98 lo jugué como en el 2000 algo. Y me acuerdo que era bien bueno, se puede jugar todavía. Ahora claro, obviamente con mouse es mucho mejor. Te recomiendo con mouse, no con joystick. Sí. Bueno, ahí te saltaste ya el tercero, que es Duna 2000. Sí. Perdón. No, el problema en absoluto. Si ya de Duna 2 yo creo que hayamos dicho todo. Bueno, sí. Lo último que quería decir de Duna 2, perdón, es que me explotó la cabeza cuando lo cargué. Porque yo efectivamente pensé que se venía una segunda parte del Duna, que es el que dijimos al principio que era otro tipo de juego, tipo aventura gráfica. Claro. Entonces, llegar a este tipo de juego tan diferente me explotó la cabeza. Fue fantástico. Bueno, y ya nos saltamos hasta el año 98 con Duna 2000. Es un juego donde ya venían todas las mejoras de los RTS de la época. Tú mencionaste a Command & Conquer. Yo me acuerdo que eran como que el engine era el mismo, no sé. Según yo era el mismo, tendría que leerlo bien acá en detalle si es que están conectados o no, pero era muy similar a la forma de jugar. Puede ser, porque igual es de Westwood Studios, sí, puede ser. Ah, ¿que son los mismos creadores? Sí, creo que son el mismo estudio. Ah, perfecto, ya me hace mucho sentido que es del mismo estudio, porque me acuerdo que la jugabilidad era muy parecida. Y aquí yo comenté, me acuerdo en el capítulo que hablamos de RTS, o en uno de esos, con Héctor, que aquí ya tenía la gran ventaja de que tú acabas apretado el mouse, armabas un rectángulo, el cual te permitía tomar muchas unidades al mismo tiempo, siendo que antes te tenías que irlas pinchando de a uno, ¿no? Claro, eso es verdad. Uno puede, como el drag and drop, uno podía como agarrar de varios. Sí. Otra cosa que tenía el Dune 2000 también es que también tenía escenas como con actores entre medio de las misiones. Entonces, hay una campaña donde habían como actores que hacían escenas y explicaban por qué es importante esta etapa, porque tenía etapas en las cuales tenía que, no sé, por ejemplo, ya matar al malo, pero otra etapa quizá era recolectar cierta cantidad de especias, otra quizá era como, no sé, sobrevivir tanto tiempo, y todos te explicaban. Y hay actores famosos, por ejemplo está John Rhys Davies, que el que hizo de Gimli en Señor de los Anillos, o hizo de Sala en Indiana Jones. Él me acuerdo que era el Mentat de los Atreides, creo, ¿no? Creo que sí. Y él te contaba, decía... Buena, compadre, se me había olvidado. ¿No te acordás? Sí, pues era bacán. Yo me acuerdo que era una película, un videojuego película. Era bacán. Se me había olvidado totalmente. Bueno, ahí diste en el clavo. Tú hablaste de los Mentats, que son estos como humanos computadores que existen en el mundo de Duna, porque no se usan computadores, como había comentado Juan Eduardo en el setting. Entonces, lo choro de este juego, ahora que lo estoy diciendo me acordé, es que los Mentats, que efectivamente son como los líderes estratégicos de cada una de las casas, es el rol que cumplen, entre otras cosas, en el mundo de Duna. Ellos son los que te hacen el briefing de cada etapa. Me acabo de acordar ahora que lo estáis diciendo, lo cual hacía mucho sentido también, nuevamente, con el mundo, sí, con el universo Duna. Hasta ahora estos juegos que hemos comentado, dejando de lado de que inventaron una casa, pero que no le hace mal a la jugabilidad, que es la casa Ordos, estos eran juegos que estaban bien conectados con la historia.
Era bien interesante eso. Sí. Ahora, nunca jugué uno completo, la verdad. Yo pasé fanático de Dune. Nunca terminé las campañas. Entonces te puedo decir, esta campaña trataba el momento en el cual atacaban los Harkonnen en el libro, no me acuerdo. Pero sé que tenían trama, pero nunca no puedo decir dónde están situados, los juegos. Uf, mira, ha pasado tanto tiempo que yo ni siquiera te podría decir si es que terminé o no terminé. Con eso te digo todo. Ha pasado mucho rato ya desde el año 98. Oye, pero en todo caso, una cosa que dijimos al principio la voy a resaltar. Que el 2000, Ajá. que fue justo un año antes de este juego, y por eso quizás salió como este revival del juego, apareció una miniserie basada en el libro, porque estaba la de Lynch, del 84 parece que es. Sí, es del 84. Después estaba la miniserie del 2000 de Sci-Fi Channel, que después sacó lo que yo creo que es la mejor adaptación de Dune de la historia, es la secuela que se llama Children of Dune. Encuentro que es lo mejor que he visto de Dune en la tele, increíble. No, buena. Y estaba la onda de Dune, estaban pasando cosas. Entonces, como claro, salió el Dune 2000, después salió esta serie, entonces salió después el Emperor Battle for Dune 2001 y fue como un poco ya... Estaban pasando cosas, me acuerdo cuando yo ahí lo leí más o menos, entonces estaban como pasando cosas de Dune, yo no sabía todo esto, yo me leí el libro y después empecé a investigar y caché que hay un mundo, y tuve la suerte de estar como ahí vivo en esa época. Sí, qué buena, qué buen punto. Porque las novelas coinciden más o menos con lo que estás comentando tú. Las novelas de Frank Herbert, la primera quedó solita, y de repente los fans le empezaban a pedir que cerrara el arco argumental del personaje principal que tú comentaste, que es Paul Atreides. Entonces, Claro. en función de eso, sacó la primera trilogía que termina con Hijos de Duna, con Children of Dune. Entonces está... Bueno, debería salir ahora la película nueva que debería llamarse Dune Messiah, Mesías de Dune. Claro. Y después Children of Dune son estos primeros 3 libros. Después viene una historia sola de un libro que es el cuarto, que es una historia solita, ese arco argumental, que pasa miles de años después del tercero, que se llama Dios Emperador. Y hay mucha gente que reniega ese libro, a mí me encanta, pero hay gente como es básicamente, es más filosófico que de acción, como que la gente se aburre y lo deja ahí la saga. Pero encuentro que el 5, para mi gusto personal, el mejor después del 1 es el 5. Entonces ahí me agarró así, pero con mucha fuerza, me acuerdo. A mí me gustó. Sí, me gustó harto también Dios Emperador, God Emperor. Después venía la última trilogía que yo he comentado en otros capítulos de Quiero Ser Nerd, que no alcanzó a terminar Frank Herbert y la tuvo que terminar el hijo, que ya es una historia, bueno, es una historia fantástica también, es espectacular. A mí me encanta y es como cierra todo el arco argumental de lo que quiso escribir Frank Herbert. El hijo además, con otro autor más, ha hecho precuelas que son bien entretenidas también, Sí. Pero la historia original son estos primeros 7 libros. Eso voy a contar, que hay muchos libros que están haciendo ahora que yo los leo porque me gusta el universo, no son malos, no son como el nivel de Frank Herbert ni de historia ni de narración, pero si no te gusta el mundo puedes seguir leyendo, pero los básicos, los 6 primeros que hizo Frank Herbert son como los oficiales queridos por los fans y todo eso. El resto es optativo. Sí. Y como decías tú, claro, está la trilogía, pero también, y lo digo solamente para la gente que no es muy buena para leer o no quiere leer tanto, el primer libro hasta el final cierra bien y con eso ya van a ser felices. Ese libro ya si les gusta quieren leer más, bacán, pero si no, ya leían una novela muy, muy buena, redondita y que funciona súper bien hasta el día de hoy. Sí, y justamente como a la película le ha ido tan bien, si a la gente que le gustó la película agarra el primer libro, es expandirse un poquito nomás en todo ese universo tan grosso que trae la película, Claro. que creo que lo retrata, digamos que bien. Nosotros que somos fans de los libros creo que somos súper exigentes con la película. Sí, pero sí, es cierto. Sí, nosotros con Juan Eduardo la hemos comentado, hemos dicho qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, pero filo, al que le haya gustado la película, el libro les va a encantar. Sí, es cierto. Oye, pero entonces, pero justo después de Dune 2000 salió el Emperor Battle for Dune, que era como la secuela directa del Dune 2000, era como un G muy parecido con mejoras, pero más etapas, con más campaña. Y a mí me fue súper bien, me acuerdo que hasta ahí yo llegué jugando juegos de Dune, ahí no vi más. Ese fue el último que yo tuve, que no jugué tampoco. Qué tonto, que todos esos juegos nunca los jugué, no sé por qué. Pero hasta ahí nomás tuve, y yo sé que hasta ahí llegó, y esa fue la época de oro para mí, así como en mi pasado, como no siempre antes era todo mejor, la época de oro de los juegos de Dune era hasta ahí. Pero ese no lo jugué, tú lo jugaste, me acuerdo que era como un poquito mejor que el otro, pero como que continuaba, era como más de esto que te gustaba a ti, que era el Dune 2000, salía este juego nuevo. Perfecto, también de Westwood, por lo que estoy viendo acá en la ayuda a memoria. Lamentablemente Claro. yo no lo jugué tampoco. Ni supe que existió, no lo jugué, lamentablemente. Aquí ya como que había explotado el Command & Conquer y el Red Alert, y esos dos fueron con los que agarré de este tipo de RTS. Y yo ya me salté hasta el siguiente. Este no lo jugué. Este es del 2001. No jugué el del 2001. Pero sí agarré otro del 2001. ¿Cuál? Que pasó como que sin pena ni gloria. Ah, espera, antes de eso, perdón.
Estoy leyendo una cosa, perdón. Dale, dale. Estoy leyendo que tienen su trama específica los juegos que son súper paralelos a lo que pasa en los libros, como nada que ver. Ah, O bueno. sea, es como un universo paralelo. Por ejemplo, sale que Emperor Battle for Dune es una secuela directa de Dune 2000, en el cual terminó cuando el emperador Corrino fue asesinado por su concubina Lady Elara, No. y el Lansrad, que como toda esta política, todas estas casas, está todo en caos. Así termina el Dune 2000, entonces esta sigue esa trama. Es que interesante igual, que hay una trama ahí detrás, no tenía idea esta cuestión. Claro. Y hay Teilaxu también, que son estos que reviven, bueno, no importa, ya no me he contado mucho eso, pero es mucho más complejo este. Interesante. Oye, qué espectacular. Perdón que espero que alguno de los haya más fans de Dune aquí que entiendan lo que voy a decir ahora. A ver. Pero ¿te acuerdas que había un Tleilaxu que se llama Sightale en Mesías de Duna? Sí, me acuerdo, sí. Ya, que va a aparecer en la película, acuérdense de mí, va a aparecer un personaje, a los que no hayan leído, que se llama Sightale. Sí. Compadre, Sightale sigue apareciendo hasta el último, hasta el libro 7. 7 y 8, que en realidad es un solo libro. Yo no leí el 7 y 8 todavía, pero sí, me acuerdo que estaban los otros, es cierto. Sí. Chan, chan, chan. No, Oye, una cosa, nada que, pero en ningún juego he visto aplicado hasta ahora, no he jugado todos los juegos de Dune, pero los danzarín rostro, los face dancer, nunca lo he visto aplicado en los juegos, porque igual son interesantes otros personajes que como que cambian de forma, básicamente. Es muy interesante. Bueno. Claro, los face dancers, los crearon los Tleilaxu y son justamente lo que dices tú, pueden adoptar la forma de cualquier persona, entonces son los espías, entre comillas, perfectos. Es muy interesante eso. Perfecto. Ya, dale con lo que me iba a decir. Bueno, y el mismo año que salió Emperor Battle for Dune, en el 2001, también apareció un juego que se llama Frank Herbert's Dune. Este sí que es un juego de aventura en tercera persona, diferente ya a lo que veníamos conversando a los RTS, que fueron los 3 anteriores. 1, 2, 3 anteriores, sí. Principalmente para PC y para la Play 2, por lo que tengo entendido. Y no era bueno. Lamentablemente no era bueno. Yo me acuerdo que no lo terminé porque no me gustó. Es más, fue tan poco bueno, por decirlo de una manera amigable, que la empresa Cryo Interactive quebró. Ah, que luego culpa de ese juego. Oh, sí, lamentablemente. Sí, y este juego sí se acerca a la historia, se acerca mucho a la historia de la novela. Se trata principalmente del arco argumental de cómo tienes que ganarte la confianza de los habitantes originales de Duna, de Arrakis, que son los Fremen. Como Paul tiene que hacer eso, que es más o menos lo que pasa en la segunda parte de la película, los que hayan visto la película. Y el libro, efectivamente, igual está dividido en dos partes. La primera parte, igual que en la película 1, y la segunda parte del libro, lo que pasa en la segunda película de Duna, es como... está separado. Me refiero a que el libro está separado de la misma forma. Claro, oye, pero no sé, o sea, es la trama... Ah, que está basado en la serie, po. De veras, po. Está basado en la serie Sci-Fi. Sí. De Sci-Fi Channel. Sí, por eso. Puede ser la trama. Exacto. O sea, pero yo nunca lo jugué, mi imagen era como una especie como de esa época. O sea, en esa época como un Zelda. Así como tú ves como el personaje de atrás, y camináis, saltáis, ¿o no? Como así. Un poco. Con un gran pero, que yo creo que por eso no gustó. Era malo. Con el gran pero de que era malo. No, ya, ¿cuál? A mí en particular me pasó algo muy fome con este juego. Yo me acuerdo que este juego era de los tipos estos de sigilo, sneaky. Ah, ya. Tenía muy pocas armas. Pero tú peleabas contra puras personas con metralleta y tú tenías un cuchillo Chris, que se llama. El cuchillo Chris está hecho de dientes de gusano. Bueno, perdón. En esta parte de la historia puede que todavía no tuviera un cuchillo Chris Paul. Ya, da lo mismo, perdón. Pero tú tenías cuchillo principalmente. Todos tus enemigos con metralleta. Tenías que hacer ataques de sigilo, sneaky, pero no tenías forma de ver dónde estaban los enemigos. Entonces normalmente en los juegos de sigilo tú de alguna forma o los puedes escuchar, o la cámara está puesta de cierta forma que tú puedas ver, o te muestran por ejemplo como que fuera una luz de una linterna dónde está el arco de visión del enemigo para saber por dónde te podís mover. Entonces este era un juego de sigilo donde principalmente dependía como de la suerte, porque no era como el tuntún, como decimos en Chile, como sin saber bien dónde estaban los enemigos. Entonces de repente caminabas y te veían, y de repente caminabas y no te veían, pero todo era como al azar. Claro. Entonces era súper fome, era súper penca la mal hecho, era malo el juego. O sea, así como en términos de engine. Sí. Oye, sí. Estaba pensando que Paul, cuando se encuentra con los Fremen, porque parte, o sea, no sé cuándo parte el juego, me imagino que ya está como le conoce a los Fremen. Cuando se encuentra con los Fremen, tiene una pelea con Jamis, lo mata, y al final le dicen que todas las cosas de Jamis se le pasan a él, y a él le pasa un Chris. ¿O no? Ah, le pasa un Chris de Jamis. Sí. Entonces debería tener un Chris. Mira, sí, parece. Conversión de fanáticos nerds de Dune.
Sí, no, es más, tenemos que, dentro de todos los nerds y fans que somos, tenemos que decir por qué el último se llama Awakening. Pero vamos para allá, Claro, vamos vamos para para allá. allá, vamos para allá. Sí, eso te iba a comentar. Que ya, vamos. Todavía falta otro juego, todavía Sí. falta otro juego. Después de este del 2001, viene Spice Wars, que tú me mandaste la otra vez un video, parece, no me acuerdo. Sí, creo que un video Sí, te mandé que un se veía trailer. espectacular. Sí. Es la secuela Sí. directa de los juegos de estrategia de esa época, pero moderno, con todas las cosas nuevas y todo. Muy, muy bacán. Sí, y aquí ya también, por lo que estoy leyendo en la ayuda de memoria, trae cosas 4X, que es lo que comentó el Héctor cuando hablamos de los juegos de estrategia. Claro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí nos saltamos del 2001, perdón, al 2023. Dale nomás, compadre. Oh, perdón, 2000... 22. 22 de Spice Wars. Sí, es un manso salto. O sea, como decís tú, coincide con el tema de las películas. Pero O dale, sea, compadre. yo creo que por eso nomás, porque al final no hay ninguna excusa por la cual se han hecho no juegos, sino por la parte comercial y obviamente después o sea, yo que soy fanático de Dune, no es que me he comprado todo lo que ha salido de Dune, pero casi. Entonces como que cuando se anunció la película, salieron un montón de juegos de mesa, pero muchos juegos de mesa. Hay un juego de mesa, uno de los mejores juegos de mesa de la historia, Ya. era un juego que se descontinuó por problema de licencia, Ya. porque la licencia de la película Dune, o sea, del libro Dune, quedó perdida por ahí, y fue el año 70 y algo, 77, ponte tú, 10 años antes que la película de Lynch. Salió un juego de mesa que tú controlabas ahí como una casa y cada casa tenía diferentes como poderes distintos, se ocupaban cartas, fichas en un tablero que es Dune, el planeta digo Arrakis. Ya. Y el juego era tan bueno que hasta ese momento recordado como el mejor juego de la historia, así como el top 5 del mundo, top 10 del mundo, era así históricamente en los juegos de mesa. Y salió una edición nueva, Bueno. un poquito más simple, justo cuando anunciaron la película, como por esa cuestión. Y después empezó a salir más juegos, te puede ser un juego que también está, de hecho también es un juego, después hablamos de eso, pero también hay otro juego más también de Dune que salió después. Y que también es un juego que ahora es considerado el mejor juego del mundo, como que Dune tiene mucha estrategia, aparte de los juegos de computación, también están los juegos de mesa. Entonces hubo como un boom ahí, y claro, esto calza justo que en 2022 ya estaban dando toda esta cosa de las películas hasta la 3, o sea, la 2 que se venía pronto y qué sé yo, así que definitivamente por eso dijeron, hagamos un revival de estos juegos de estrategia, porque todavía Dune tiene más posibilidades. Y eso es bacán porque yo lo tengo, no puedo jugarlo, que no tengo un PC potente, me lo compré así en preventa y nunca lo he jugado, una tontera. Cosas de fanático de Dune, pero jugué un poco el tutorial al Suele principio. suceder. Suele suceder. Jugué el tutorial al principio, el tutorial es, o sea, me sentí como jugando un juego de estos de esa época, pero moderno, con las cosas modernas, mejor gráfica, movilidad, como el engine mucho más actualizado, y eso me gustó harto, tengo muchas ganas de jugarlo algún día, es muy bacán. Oye, qué bacán, quiero jugarlo. Quiero jugar alguno de esos. Juégatelo. Pero no lo tengo ese juego, no, digo el de los 70, metí en cuarto el juego Ah, ese mira, lo tengo. Me lo compré ¿El antes de de los que... 70. Sí, lo que hace PD es que tú caché que las cosas suben... Las cosas suben de precio cuando salen cosas así. Pues ya, yo antes de que saliera la película, dije, ¿sabéis qué? Esta cuestión, me metía a eBay y habían así barato, o sea, lo vendían, no sé, a $20, por un ejemplo, ¿cachai? Está demasiado barato. Yo creo que esta cuestión va a subir. Y me compré uno. Me salió con envío a la casa como el doble, pero igual es más barato que comprarte un juego nuevo ahora en una tienda. ¿Ya? Y ahora esos juegos están súper caros. O sea, no voy a vender el mío Nica, pero está ahí y lo podemos probar. Así que un día nos podemos juntar a jugar ese juego. Todo el rato. Oye, compadre, pero ya ahí. Entonces, ¿cómo estamos ahí para empezar a comprar acciones y esas cosas? Y dar recomendaciones. No, si compré acciones en Cryo Entertainment, pero quebró. Oh, qué buena, compadre. No, qué bueno. Sí, sí. Cuando nos juntemos, deberíamos jugar ese juego. Súper. Entre otras cosas. Lo llevo, me tinca. Ya, entonces, Excelente. Space Wars salió en 2022. El Space Wars. Ah, ya, Bueno, perfecto. pero hablemos de los que se cancelaron porque me interesa caleta. ¿Cuáles se cancelaron? Porque son juegos que yo podría haber disfrutado, quizás, o no. Pero. Buen punto. Porque hay uno que se llama Dune Generations, ¿o no? Dune Generations, exactamente. Se ve súper bueno porque era un juego 3D, RTS. Ya. Así que debe haber sido muy bueno, pero tal vez los otros dejaron la vara muy alta. No sé por qué se habrá cancelado en realidad. Estoy leyendo que es de Cryo también, ¿o no? Ah, no, miento. Voy a ocupar el. Sí, pues era de Cryo también. O- Cryon Networks. Sí, era de Ah. Cryo y sí, o sea, justo hicieron Frank Herbert Dune, que de la serie, y dijeron, hagamos esta otra estrategia, Y murieron. y justo quedó ahí, sí. Y era online, podías jugar online con tus amigos, que entretenido. Sí, qué pena, qué pena. Chuta. El siguiente que está en la lista cancelado del 2002, Ornithopter Assault, que esta cuestión sí que
Debe haber sido espectacular. Debe haber sido Mira, espectacular. voy a explicarlo. Dale. Porque la gente no cacha que el ornitóptero es es un vehículo aéreo que está mostrado en el libro. No tengo idea si es original de Arrakis o no, pero me acuerdo que siempre como toda la historia pasa en Arrakis, están ahí. Y es similar a una libélula. Es como un helicóptero, pero que en vez de tener como una hélice arriba, tiene como dos alas que empiezan como a aletear, igual que una libélula, y se mueven. Es solamente transporte, no es como un ataque. Correcto. O sea, en teoría, claro, piste una merreta, pero está pensado en transportar. Perfecto. Y es súper icónico, y en las películas antiguas, en la miniserie y en la del Lynch, no lo hacían bien, y en la última, que es la que son los cines, por fin yo creo que primera vez que veo, creo que para mí fue la mejor de la película, haber visto un helicóptero así elevarse bien diseñado en base a los libros. Fue muy hermoso. Y es no sé, un icono de Dion. Sí, de todas maneras. Y este juego iba a ser como un shooter en 3D. No sé si han jugado alguna vez. Por ejemplo, hay hartos juegos de macros de Robotech donde tú ves el Valkyrie, la nave, claro, se ve por atrás. Ah, como el famoso el Star Fox se llama el de Nintendo, ¿no? Claro, Star Fox, que esta es la navecita que uno empieza a disparar y... Sí. Star Fox. Ah, mira. Y uno ve el vehículo por atrás. Ese tipo de shooter, bueno, iba a ser, porque fue cancelado. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Nada que hacer ahí con... Y era de Game Boy Advance, estoy leyendo. Mira qué interesante. Sí. Esta es la mejor consola, así como esta de esa época. Me acuerdo de como de portable. Yo nunca tuve, pero tenía los mejores juegos. Me acuerdo que cada juego que salía decía, oh, qué buena. Como siempre dije, Game Boy Advance. Si tuviera Lucas, me compraría un Game Boy Advance. Nunca lo hice, pero Buenísimo. iba a salir por ahí. Bueno, pues, Mira, porque eso es la excusa. nos dimos el gustito con la Vita cuando pudimos comprarnos algo así, teníamos la Vita y pero también hicimos Sí. un capítulo de eso, que es una consola que no tiene nada que envidiarle a ningún otro portable. Sí, no, después sí, ahí se comió toda la para atrás. Pero antes la Vita, creo que Game Boy Advance es la mejor. Es la mejor. Correcto. Esos dos son los que yo tengo de los cancelados en el Ayuda Memoria. Sí, yo tampoco encontré más acá, me estaba dando como complementar contigo, no encontré más. Ajá. Pero después del Spice Wars, o paralelo, me acuerdo que fue después, pero por esa época salió otro juego de PC, o sea, de PC, que también está en celular, como aplicación de celular, que está basado en un juego de mesa de Dion. Porque te acordás que te conté que salió uno nuevo que también está como un poco haciendo ruido, como uno de los mejores juegos del mundo, que sé yo. ¿Sí? Se llama Dune Imperium. Y se basa en no sé, alguien que cacha un poquito. Mira, voy a explicar un poco qué son estas cosas que voy a explicar para que se entienda, pero si alguien no ha jugado juegos de mesa no cacha mucho. Los juegos de mesa se dividen como en categorías de cómo se juega. Entonces hay un tipo de juego que, o sea, no porque tenga cartas es un juego de cartas. Por ejemplo, hay un tipo de cartas que se llama, por ejemplo, ya, uno cuando juega Magic o Pokémon, uno arma un mazo antes de y después se pone a jugar, ¿cierto? Ajá. Ya. Hay un tipo de juego que se llama Deck Building, que tú armas el mazo mientras estás jugando. Perfecto. Tú vas comprando las cartas que te parecen de un mercado. Entonces, y las cartas son comunes para los dos. Tú puedes comprar tú, compro yo la carta y qué sé yo. Entonces, cada vez que tú compras las cosas, tiene una diferente estrategia. Ese Deck Building es un tipo de juego. Ajá. Y hay otro tipo de juego que tú pones, se llama colocación de trabajadores, que tú pones un mono en un lugar para que el turno siguiente, por ejemplo, no sé, mandas a una persona a una mina a buscar oro. Entonces lo pones ahí y después al final del turno siguiente lo sacas y traes tu oro porque ocupaste el mono. Pero eso significa que tienes monos limitados y cada turno tenés que dividirlos según tu estrategia en diferentes lugares que los mandáis. Ajá. Básicamente. Ya, Dune Imperium mezcla el deck building con colocación de trabajadores para hacer un juego en el cual tú estás intentando aliarte con los Fremen Arrakis, tener buenas amistades con los Bene Gesserit o con los, no sé, estáis como en el universo de Dune haciendo muchas cosas al mismo tiempo y mandas gente para allá. Perfecto. Mientras ocupas tu mazo de cartas que vas comprando para las batallas, para hacer cosas especiales, para moverte. O sea, es como una especie de manipulación política a través de cartas, pero es muy bueno el juego. Buena. Y ese juego le fue tan bien que lleva como 4 expansiones, sale una versión nueva ahora, va a ser una versión nueva ahora, y salió una versión para PC, perdón, yo tengo en Steam, sé que en Steam está, se llama Dune Imperium, es súper entretenido, y es como jugar un juego de mesa, así como un poco estratégico, son partidas del mismo juego de mesa, pero basadas como en una cosa digital, nada más, y tienen las expansiones también, y puedes jugar online y todas esas cosas, muy bueno, muy recomendable. Qué bueno. Sí. Como que me hiciste acordar del Gwent, pero nada que ver con el Gwent, pero me acordé nomás, filo. No, es como el Gwent, pero mucho más complejo. Porque el Gwent igual es como más sencillo. Súper sencillo. Tiene como, sí. Según yo, la complicación de los juegos, o sea, el nivel de complejidad del juego depende de cuántas, esta es mi versión, de cuántas reglas tiene. Por ejemplo, no sé, el 1 tiene 2 reglas. ¿Ya? Como de la forma que tú robas, la forma que tú vas bajando, por ejemplo. ¿Ya? Pero el Dune Imperium tiene, no sé, tiene 10. Y hay juegos que son más complejos que tienen como 25 reglas. Entonces tiene una regla, tiene 20 para combate, tiene 10 más para cómo te mueves, tiene estas cosas. Entonces, mientras más juegos juegas, para eso
estás más familiarizado con estas reglas y más fácil, pero en general yo diría que mientras más reglas tienes más complejo. Claro, Gwent es más sencillo, Sí, tiene buen como punto. 2 o 3 cosas y... Pero es buen punto que a medida que vais jugando más, como que te vais familiarizando más con estas mecánicas de los juegos y si las vais mezclando se te hace menos difícil. También Claro. aprovecho de comentar ahí que hay un capítulo de esto en Quiero Ser Nerd que hubo, en un momento se hablaron de las mecánicas de los juegos y eso fue bien entretenido. Es cierto, sí. Porque puede que hayan auditores que de repente, lo hemos dicho en más de un capítulo, que partieron con estos capítulos, con otros capítulos de Quiero Ser Gamer, pero no se olviden que somos un spin-off de un podcast más grande que se llama Quiero Ser Nerd. Ajá, claro. No, y también quiero tenerte, tuvo más spin-off. Uno se llama Estilo de los Videojuegos, otro quiere ser Robot. Este no es el primer spin-off que se hace, así que si ven para atrás en el historial, hay más cosas interesantes que ver. Así que vayan para abajo nomás el listado de capítulos y escuchen cosas más antiguas que son muy, muy interesantes. Quiero ser Robot, por ejemplo, lo hizo un amigo muy querido mío que se llama Luz, que está acá, en este momento me está acompañando. Oye, bueno, estuvo entretenido hacer ese podcast. Era un desafío, eso sí, hacer podcast solo, que no haya interacción. Ah, sí, era desafiante. porque ahí estaba él solo. Él estaba solo en el podcast, claro, él como que relataba toda esta cosa solo. Y cada capítulo hablaba de un tema de ciencia ficción particular, de una saga, de un juego, de una película, de un tema sobre los robots, qué sé yo. Sí, tú entrete eso, pero bueno, ahora estamos en otro, más entrete, quiero ser gamer. Este es más entretenido, sí. Oye, ya bueno, entonces esos son los juegos, pero hablemos del último que viene ahora, un poquito, no tanto para que lo juguemos, pero Dune Awakening sale Bien. este año, como dijiste, sale en 48 días, 8 horas y 3 minutos. Qué bueno que ya avanzó ya el timer, obvio. No, excelente. Avanzó, sí. Excelente. Y es un juego de... Mira, la misma gente se llama Fancom, y la misma gente que hizo un juego que se llama Conan Exiles. Y es un juego basado en el Conan el Bárbaro, en ese mundo que es como un poco fantasía oscura. Y es un juego como de una especie de mundo abierto que funciona online también, donde hay más gente que hace cosas también, te puedes topar con alguien, qué sé yo, y tienes que ir a agarrar recursos, tienes que hacer misiones para matar, qué sé yo. Es como una especie de mundo abierto tipo Skyrim o GTA, pero en este mundo de Conan. Esta misma gente le fue súper bien con ese, tuvo muchas temporadas y todavía sigue vivo y qué sé yo. Le mandaron la tarea de hacer un juego mismo estilo basado en Dune. Entonces básicamente tienes un juego en el cual tú estás en el planeta, tienes que sobrevivir en el planeta, tienes que agarrar recursos, hacer tu base, sobrevivir a las tormentas, no sé, defender tu base, todas esas cosas. Entonces como, más que un juego con una trama, es un juego como de estar ahí viviendo en Dune. Narraquis. Qué mortal. Mira, yo quiero hacer aquí rápidamente el setting del universo, pero sí, cortito, en pocas palabras. Pero es un universo alternativo a las novelas, donde Paul Atreides nunca nació. Claro. ¿Ya? Esa es la gracia. Perdón. Que importante que las novelas, el protagonista Paul Atreides, como en toda la novela gringa, es como súper especial. Entonces como es como el héroe. Entonces, en ese mundo que del libro, él, por estar ahí, pasan muchas cosas. Entonces toda la historia de Dune de ahí para adelante es porque está Paul Atreides ahí. Pero no debería haber nacido porque le habían dado la orden a la mamá de que tuviera una hija en vez de un hijo. Oh, y verdad, ¿Cierto? verdad, por supuesto, que Eso se tenía que casar con sí, un Harkonnen, pero espectacular, Claro. espectacular. Bueno, entonces, Sí, ya, pero entonces dale, continúa. entonces en este juego, perdón, es como que Jessica, la mamá de Paul, no se hubiese mandado ese cambio, porque ella como Bene Gesserit puede decidir el sexo de su hijo o hija. Ajá. En este juego no sucede así, entonces no existe Paul Atreides, y hay una una guerra civil, perdón, entre la casa Atreides y la casa Harkonnen en Arrakis, que eso es como en el libro, pero los Fremen están escondidos, ¿ya? Y el jugador de este juego es un agente encubierto de las Bene Gesserit, que son las que controlan, como les decía yo, toda esta trama política, están generando mitos y todo eso. Y tú como personaje principal encubierto de los Bene Gesserit, tienes que ir a encontrar a los Fremen y despertar al Sleeper, al que está durmiendo, que es una frase del juego, claro, el durmiente. The Sleeper must awaken. Creo que esa frase viene de la película, que le dice Leto que el papá de Paul le dice a Paul. Efectivamente, sí. The Sleeper Must Awaken es algo que también se veía en la película de David Lynch y es bien relevante. Sí. Ya, pero bueno, entonces es un nuevo Dune, porque es un Dune súper distinto. Es el mismo universo, pero ¿qué pasaría si es que esto es distinto? Como un poco eso, es interesante estar ahí. Sí, no, se ve bien entretenido el juego, se ve bien entretenido por lo que yo he visto hasta ahora. No puedo esperar para jugarlo y poder llevar a los juegos modernos las historias que nos gustan tanto es algo espectacular. Sí. Mira, igual dice que se estrena como tú dijiste, el 10 de junio
para PC, eso está confirmado. Para Play 5, Xbox todavía no está confirmada la fecha, pero va a ser poco después, me imagino. Y la preventa ya está, obviamente con edición especial y que sé yo, que esas cosas para mí no valen mucho, pero lo que me llama la atención es que es bien barato. Porque para hacer un juego nuevo que recién va a salir online, qué sé yo, cuesta $35, que me parece que es bastante poco. Es como la mitad de lo que cuesta un juego hoy día nuevo. Buen punto. Así que también interesante por ahí. Está a buen precio. Sí. Tenías razón. Sí. Yo, al igual que tú, eso sí, con las preventas ya me mandé un contorno muy grande en su momento y dije, mejor voy a esperar, porque claro, el hype que se crea, como se dice, la expectativa que se crea con algo de este tipo, a veces hace que uno pierda plata. Así que yo voy a esperar igual a que el juego sea efectivamente bueno, pero que yo creo que sea. No, pero aparte, por ejemplo, el Dune dice que trae la Deluxe Edition y la Ultimate Edition. Pero yo me meto, por ejemplo, la Ultimate cuesta $60, ya como que subimos casi el doble. Okay. Y trae como, no sé, un skin, una cosa de adorno para tu casa. Son como esas cosas medias que yo creo que, como decimos acá, que son chayas. No son tan. No es como que traiga una historia más o algo así, es como que trae como una chaqueta roja y que la voy a ocupar una vez y después no la voy a ocupar nunca más. Entonces, para mí no valen esas cosas. Perfecto. No sé, no me gusta. Oye, pero ya, mira, yo creo que Dune Awakening no sabemos mucho más que eso. Yo he visto un par de videos porque me gusta el universo de Dune y me gustaría jugar porque como nunca jugué el otro, también tengo la esperanza de que este sea el juego que yo pueda jugar de Dune y como me decimos como medio entre comillas eterno, como que ya digo, bueno, por último es de Dune. Pero yo creo que deberíamos hablar de este sí o sí cuando salga, porque vamos a jugar los dos seguro. Sí. Quizás hasta juguemos online un día, conectemos y decimos, oye, ven, mira, vamos a hacer esta misión juntos, algo así, quizás podemos como probarlo un poco para después comentarlo bien. Oye, eso es una un buena juego idea. más grande, sí, podríamos hacerlo. Sí, es una muy buena idea. Sí. De todas mangueras, sí, yo creo que sí. Oye, ¿algo más de Dune que quieras comentar? No, solamente recomendarla, ya lo dijimos en todo caso, pero vuelvo a repetir, recomiendo por lo menos agarrar el primer libro, es largo, es un poquito denso, podríamos decirlo de alguna manera, pero la historia es tan entretenida que yo creo que uno queda con gusto poco, por muy largo que sea el libro, es muy bueno, lo recomiendo. Sí, mira, mi escena favorita del libro, de la vida, que siempre me ha gustado, la primera vez que de hecho hay veces que me leo esa pura escena, pasa, no sé, un año y agarro el libro, busco la escena y me leo esa pura escena, te lo juro, me encanta. Es la escena en la cual, antes de que parta toda la trama, porque básicamente llegan los Atreides a Arrakis, no está Paul y su papá y su mamá, y llegando tienen que hacer cosas políticas, obviamente, porque llegan como regentes del lugar, entonces invitan a cenar a, no sé, pues el comerciante de agua, al alcalde de la ciudad, que se oye, hacer una especie como de escena política con gente importante, básicamente, Sí. representantes en sociedad y qué sé yo. Y no pasa nada importante para la trama, pero está lleno de lo que decías tú, como que uno lee, más que leer la mente, los personajes, creo que hay mucho subtexto, como que la gente dice una cosa pero piensa otra. Ajá. Entonces pasa muchas veces que tú estás leyendo cosas del libro como tipo, no sé, pásame la ensalada, y en realidad tú sabes que es una amenaza que le hace un personaje a otro porque tú te das cuenta que tienen un conflicto de hace años atrás en la ciudad, no sé, Claro. por ejemplo, Sí. y ves que pasan muchas cosas así. Y entre medio está la esposa bueno, la mamá del Leto, o sea, la mamá de Paul, perdón, la esposa de Leto, que Bene Gesserit también le puede leer cosas y tiene como el lenguaje como también, como medio como el código. Entonces, esa escena representa mucho lo que me gusta de Dune. Tiene un poco de política, de religión, y tiene esa cosa como de que si tuve que se mete en la mente de los personajes, me gusta mucho, me encanta. Y esa está al principio. Así que si llegan ahí y les gusta, acuérdense de mí que para tener todo lo bueno del libro. Sí. Me gusta mucho. Sí, las Bene Gesserit te acostumbraban a decir dentro de lo que estás diciendo tú, la primera impresión es la más peligrosa. Claro. Sí, no, está muy bueno. Sí, pues y tenían un mensaje de señas con las manos secreto, las Bene Gesserit. Que se ve también algo así en la película, que mueven las manos y se dicen cosas cuando están cautivos, por ejemplo, de los Harkonnen. No, qué genial, qué libro Claro. más bueno. Qué buen libro. No, de hecho tenían también tenían varios lenguajes. Tenían un lenguaje, por ejemplo, que cuando en un momento la Jessie entra en una parte donde hay una planta, obviamente es un planeta asiático, no hay vegetación casi, y los que estaban antes ahí, que eran gente abusiva, tenía un jardín dentro del castillo, entonces que tenía como planta y gastaban agua en eso y todo. Y ella toma una hoja y deja la hoja y como unos puntitos, como grabado un mensaje que le dejó la Bene Gesserit que vivía antes ahí, punto tú. En otro momento la Bene Gesserit le agarra el brazo a alguien y empujando con los dedos, así como apretando dedos, casi como código Morse, también tiene mucho lenguaje súper interesante. Bueno, en fin, ya por eso no saben en el juego, así que Sí, sí. es mucho libro, ya, léanse el libro. Es léanse el libro. excelente. O sea, no puede ser mejor ese libro. Sí. Genial. Yo, no, pero por el lado de los videojuegos, compadre, yo ya no tengo nada más por ahí.
Yo también. Nos vemos nomás la próxima vez que juguemos Dune Awakening. Ojalá haberlo probado bien para comentarlo y esperemos ese momento. Ya sabemos que nos quedan 48 días, 7 horas y 53 minutos para que salga. Excelente. Al momento que será este podcast. Excelente. Buena, compadre. Ya, Lucho. Que estés muy Vale, bien. igual, buen capítulo, perrín. Buen capítulo. Nos vemos en la próxima etapa. Un abrazo, compadre. Abrazo grande, que estés bien. Igual, chao. Vale, chao.